Partamos porque hasta 1990, en los manuales de diagnóstico de salud mental, la homosexualidad era un trastorno mental. Partamos por ahí. ¿Qué fue que esta psicóloga, después de unos 20 minutos de haber estado hablando, me dice, no, María Emilia, eso no es así. A ti no te gustan las mujeres. Tú tienes un problema de autoestima. Con esto yo a los 17 años salgo del closet por primera vez como una mujer lesbiana. ¿Cómo es que te gustan las chicas si Dios no creó dos Adanes o no creó dos Evas? Exacto. O sea, esto no es natural. ¿Qué está pasando contigo? O sea, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué no me gusta mi cuerpo? ¿Por qué estas partes yo no las siento mías? ¿Por qué me gustan las chicas? Entonces sí era algo bastante confuso. Bienvenidos a Más Allá de Rating. En esta ocasión conoceremos a Emilio León, un hombre trans, quien a los 21 años inició su transición hacia el género masculino. A través de su relato vamos a explorar los desafíos que enfrentan las personas trans en su búsqueda de aceptación, tenemos que decirlo, en una sociedad que aún está aprendiendo a comprender y a respetar la diversidad. El término trans abarca a personas cuya identidad de género, expresión de género o conducta no se ajusta a aquella asociada con el sexo que se les asignó al nacer. En esta entrevista vamos a profundizar entonces en la importancia de comprender y respetar a esta comunidad. Y antes de dar paso a esta conversación, no se olviden, por supuesto, de suscribirse a este canal y activar la campanita para futuras notificaciones. Así no se pierden ningún capítulo. Además, por supuesto, recomendarles seguir nuestras cuentas en Instagram, TikTok y Facebook. Ahí también podrán acceder a todo el contenido de Más Allá de Rating. Ahora sí, después de esta cuña publicitaria, les dejo con la entrevista a Emilio León. Estamos listísimos para iniciar un nuevo episodio de Más Allá de Rating. En esta ocasión estoy muy bien acompañada. Quiero presentarles a Emilio León. Como ya les adelantaba en la introducción del programa, él es un hombre trans y bueno, me encanta que estés aquí, Emilio. Bienvenido. Muchísimas gracias, Isa. Más bien, gracias a ti por la invitación y por hablar de estos temas. Por supuesto, sabes que hace mucho tiempo atrás venía pensando en la posibilidad de entrevistar a una persona trans. Creo que es necesario darles voz. Y bueno, ahora que hay la posibilidad también que a través de las redes sociales hay más programas, más posibilidades que tal vez no había antes para en este espacio o en un espacio similar entrevistar, por ejemplo, a una persona trans. Esa es la idea, hablar de estos temas que muchas veces no se les da la importancia que merecen, ¿no es cierto? Y bueno, decirte que esta entrevista quiero que sea con mucho respeto, sí, sí creo que personalmente tengo mucho desconocimiento del tema. Así que bueno, quiero pedirte que si en algún momento no digo alguna palabra o algún término que esté acorde o que sea el adecuado, pues me corrijas con total confianza. Claro que sí, más bien muchas gracias por querer poner este tipo de temas en una mirada distinta, ¿no? O sea, no solo desde, es una persona trans, ¿qué es esto? Sino intentar comprender y ampliar el conocimiento, porque creo que, como dijo una persona que me parece muy admirable, de lo que no se habla no existe. Entonces, si no hablamos de estos temas, realmente les quitamos de esta existencia. Y para conocer, para entender entonces, Emilio, sí creo que es necesario primero empezar hablando de qué significa el término trans, transgénero, transexual, para poder comprender, y ahí vamos caminando con la entrevista. Claro que sí. Bien, como tú dices, el término trans es un término paraguas, ¿no? Porque dentro de ese paraguas está lo que es lo transgénero, que son personas cuya identidad de género no coincide con su sexo asignado al nacer y asumen esa identidad, que implica asumir los roles, la expresión de género, es decir, cómo se comportan, cómo se visten, cómo interactúan con las demás personas, pero que no necesariamente van a hacer un cambio con hormonas o con operaciones. No significa que una persona transgénero no lo pueda hacer,
Sin embargo, y ahí viene la diferencia, con las personas transexuales no es una necesidad identitaria. Una persona transexual tiene esta necesidad identitaria de acoplar no solo su rol, su expresión de género, sino también su físico. Entonces, una persona transexual va a acceder al tratamiento de reemplazo hormonal, va a acceder a las cirugías con las que se sienta cómoda para acoplar su cuerpo a su identidad. En tu caso, entonces, específicamente, ¿cuándo tú te das cuenta que tu identidad de género no iba acorde al sexo que te asignaron al momento de nacer? Bueno, creo que es un poco complejo decir exactamente cuándo. ¿Por qué? Porque en mi infancia, yo, si bien es cierto, siempre me llevé más con mis primos varones, tenía mayor afinidad con mis compañeros varones en la escuela, y eso no resultó ser un problema, porque en mi casa no había esta diferenciación así súper marcada de cómo tienen que ser las niñas y cómo tienen que ser los niños. Entonces, si yo me llevaba más con mis primos, pues era normal. Y en el colegio tampoco me hacían mayor problema. ¿Qué pasa? Que al momento de entrar en la pubertad, ahí es en donde a mí me genera este choque, porque yo había tenido una pequeña charla en la escuela en donde nos explicaron qué cambios van a tener nuestros cuerpos al entrar en la pubertad. Y como yo para los 10 años tenía pelusa de bigote, yo me identificaba mucho con mis compañeros varones que también ya tenían pelusa de bigote y decía, entonces yo voy a tener los mismos cambios que mis compañeros. Entro a la pubertad y tengo todos los cambios que según yo no iba a tener, y ahí es donde empieza el conflicto. Porque yo pensaba, hay algo mal en mí, ¿por qué se están desarrollando partes de mi cuerpo que según yo no debían desarrollarse? ¿No? Como es el aumento de busto, como es la cintura, como es la cadera. Entonces yo no entendía. Y claro, pasé toda mi adolescencia preguntándome qué pasaba conmigo, qué venía mal en mi cuerpo porque yo no me parecía a mis compañeros. Y obviamente esto a mí me generó mucho conflicto. Fue recién a los 18 años que yo encuentro el término trans y empiezo a indagar un poquito y encuentro un chico que hacía videos en YouTube, que era de España, en donde él contaba su historia justamente, ¿no? O sea, decía que durante su infancia siempre fue estereotípicamente masculino y que no le hicieron problema, que le gustaba jugar al fútbol, que los carritos, o sea, todo lo que le asociamos con los varones, ¿no es cierto? Pero que claro, cuando entró en la pubertad, pues igual que yo, se sintió inconforme, que algo no estaba bien en su cuerpo, y claro, así es que fue descubriendo su identidad. Entonces yo al ver estos videos, claro, me identifiqué con este chico. Me dije, esto es lo que me pasa a mí. Entonces así es como yo encuentro que es una persona trans. Pero entonces, cuando eras pequeño, tú no te sentías una niña, te sentías un niño, por lo que decías, ¿no? Porque tal vez jugabas con niños, tenías más afinidad, tal vez te gustaban los juegos de niño, pero en ese momento, como tú decías, la verdad es que es algo que no, de lo que no tenías conciencia. Totalmente. O sea, partamos desde el principio en que no hablamos normalmente de esta diferenciación, ¿no es cierto? Cuando los niños están chiquitos, les dejamos jugar a muchas cosas porque si están rodeados de más niños, pues no van a tener los mismos gustos todos, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, si a un grupo de niños les gustan los carritos y a otro la pelota, pues les vas a dejar jugar porque son niños y están explorando sus gustos. Entonces, no va a haber tanto conflicto al respecto. ¿Qué pasa cuando, en cambio, estás en un ambiente en donde solo son niñas y a ti no te gustan las mismas cosas? Entonces, ahí es más fácil darse cuenta que hay diferencias a temprana edad. En mi caso, pues no había mucha diferencia. De hecho, en el colegio había el equipo de fútbol en donde jugaba una niña. Entonces, no había mucha diferencia en qué deportes sí pueden jugar las niñas y qué deportes no, que antes era súper marcado. Claro. Y me imagino que tampoco cuando ya ibas creciendo uno no tiene acceso a la información. ¿Experimentaste quizás confusión en este periodo desde que entraste a la pubertad hasta los 18 años? ¿Estabas confundido? ¿No sabías muy bien, por ejemplo, qué sentías, qué estaba pasando en tu cuerpo, qué estaba pasando por tu mente? ¿Cómo fue este camino o este proceso? Después, obviamente sé que vino la transición, pero
¿Cómo fue este camino? Claro, como tú dices, no había la información, entonces era una confusión súper grande porque, claro, yo no me sentía conforme con cómo se había desarrollado mi cuerpo, entonces lo que hacía era intentar ocultarlo de alguna manera. Buscaba ropa un poco más holgada para esconder el busto, para esconder la cintura, pero yo me seguía desarrollando en el sentido social, como siempre lo había hecho. O sea, yo llevándome con los chicos, llevándome poco con las chicas, porque para mí, personalmente, las conversaciones de mis compañeros de los 14, 15 años me resultaban súper aburridas. O sea, a mí no me llamaba la atención estar hablando de que fulanito le dijo no sé qué, o que salió este nuevo maquillaje. No, a mí me interesaba estar jugando fútbol, me interesaba ver luchas, o sea, algo Las completamente conversaciones entre chicos entre chicos, y tu exactamente. interés era por las chicas. Sí, o sea, eso me pasó a los 11 años que me gustó una chica, pero claro, yo tengo familia católica y obviamente toda la vida me enseñaron que eso era pecado. Entonces, mi modo de supervivencia, por así decirlo, fue ignorar todo eso. Es decir, como que no, a mí no me gustan las chicas, no pasa nada, yo soy una persona, soy un poco rara, pero pues no hay ningún problema, o sea, yo me voy a seguir desarrollando tal cual. Claro que por presión un poco con la familia sí fue ok, no me pueden gustar las chicas, me tienen que gustar los chicos. Y la opción más fácil para mí fue empezar a salir con chicos que ya eran mis amigos. Entonces para mí era muy fácil que algún amigo que se volvía mi mejor amigo luego se volviera mi novio, porque era mucho más fácil la relación. O sea, ya tenía yo una buena relación con esta persona, entonces no era tanto el entrar en que cojamos la mano, ser mucho más cariñosos, porque ya teníamos una muy buena relación. Entonces eso lo hizo más llevadero. Pero claro, yo no podía ocultar que a veces se me veían los ojos por alguna compañera y me sentía un poco incómodo porque tenía esa vocecita aquí atrás que me decía, no, eso está mal. Entonces era complejo. Y obviamente el no tener acceso a más fuentes de información que me dijeran que era normal lo que estaba sucediendo conmigo, sí tenía esta idea de que había algo mal en mí, que yo era un bicho raro, que había que cambiar algo en mí. Entonces yo me guardaba mucho eso, porque tampoco tenía con quién hablarlo. Entonces era más esta como doble vida, por así decirlo, en donde yo mostraba que estaba todo bien, que tenía amistades, que tenía novio, que me desarrollaba en la escuela o en el colegio, normal, pero por dentro tenía todas estas dudas. O sea, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué no me gusta mi cuerpo? ¿Por qué estas partes yo no las siento mías? ¿Por qué me gustan las chicas? Entonces sí era algo bastante confuso. Y que llegó totalmente a confundirte a tal punto que tú en algún momento incluso te identificaste como una mujer lesbiana. Pero más adelante es que tú te das cuenta que eras transexual. Claro, esto fue igual un proceso, ¿no es cierto? O sea, creo que toda persona trans te va a decir que es un proceso porque no tenemos la información a la mano, Ya. ¿no? O sea, si desde guaguas nos enseñaran a respetar las diferencias, por más mínima que sea, y nos explicaran todas estas cosas, ¿no? Que podemos venir en distintos cuerpos, que podemos ser de diferentes formas y que eso es igual de normal que nos guste alguien del mismo sexo, ¿no es cierto? Ya con eso lo interiorizamos que, ok, si yo no me estoy sintiendo bien con mi cuerpo, no es que haya algo mal en mí necesariamente y puedo ya acceder a esta información. Pero esto ahora que tenemos el acceso a toda esa información. Cuando yo estaba en el colegio, pues no tenía esta información y bueno, sí, tuve la suerte de que una psicóloga en el colegio me ayudó un poco a navegar sobre eso, ¿no? O sea, me fue guiando, me prestó un libro, me cuestionaba como que, ok, ¿qué hay de malo realmente en que te guste una chica? ¿Por qué es realmente malo? Y claro, esto pues me hizo entender que no es que había algo malo en mí como tal, Ya. simplemente era diferente. Entonces es abrazar esas diferencias. Y claro, con esto yo a los 17 años salgo del closet por primera vez como una mujer lesbiana. Desde los 17 a los 20, 21 años, yo me mantuve como una mujer lesbiana, pero claro, ya encontrando a los 18 el término trans, empecé a acoplar un poco mi expresión de género, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que empiezo a cortarme el cabello,
Yo tenía un poco más largo que tú, de hecho, y lo empecé a cortar gradualmente hasta tener más o menos como lo tengo ahora, obviamente un poquito más largo de un lado. Y claro, mi vestimenta ya era solo en la sección de niños, ¿no? Antes buscaba ropa un poquito unisex, entre Claro. comillas, ¿no? O sea, cosas Ya. que sean deportivas para niña, pero que se vieran un poquito masculinas. Luego, claro, yo sí cambio completamente y me voy hacia la ropa solo masculina. Entonces empiezo a cambiar, claro, mi expresión de género. Empiezo también ya a vendarme el pecho para disimular que pues tenía busto. Y claro, las camisetas eran holgadas para disimular de nuevo lo que era la cintura. Entonces, poco a poco yo dejo de presentarme como ella, empiezo... De hecho, dejé de utilizar pronombres. O sea, yo no decía como que soy ella, sino soy Emi. Punto. Porque Emi es bastante neutral. Emi le dices a las Emilias y Emi le dices a los Emilios. Claro, es que antes de este proceso de transición, tú eras Emilia, María Emilia. Exactamente. Y bueno, te quedaste como Emilio, porque a la final es un lindo nombre en mujer y también en hombre, ¿no? Y bueno, te comenzaste entonces a identificar como Emi. Pero ¿cuándo ya comienza entonces formalmente este proceso de transición al género masculino y qué nomás implicó o implica? Claro, verás, si bien a los 18 encuentro el término trans y digo, ok, soy una persona trans y empiezo a hacer estos cambios dentro de mi expresión de género, ¿no es cierto? Empiezo a intentar averiguar qué se podía hacer aquí. Porque claro, yo tenía información de otros países, tenía información de España, tenía información de México, tenía información de Inglaterra, en donde, al menos en estos 3 países, había este prerequisito de tener que estar X cantidad de tiempo, variaba según el país, en tratamiento psicológico para poder acceder al tema hormonal. ¿Por qué? Porque había que salir con un diagnóstico del psicólogo para que te refieran a un endocrinólogo y así poder empezar el tratamiento hormonal como tal. Obviamente, cuando yo me puse a buscar información en internet solo de aquí en Ecuador, me topé con el siguiente obstáculo y es que no hay información para hombres trans. Tú encuentras en el internet un montón de información sobre mujeres trans, sobre médicos que pueden operarles estéticamente, sobre las hormonas, ¿no es cierto? Pero no encontraba nada sobre hombres trans. Entonces, ¿qué pasa? Si de por sí ya me sentía un bicho raro, dije, soy más bicho raro porque no hay más hombres trans en este país, o no se hacen las transiciones masculinas en este país. Entonces eso también fue como un pequeño retraso, ¿no? Porque, claro, yo decía, ok, no puedo acceder aquí, me va a tocar ahorrar mucho más dinero, me va a tocar irme del país para hacer todo esto. Porque, claro, no tenía yo contacto de otros hombres trans aquí en el país, no sabía si los médicos que llevaban transiciones de mujeres podían llevar las de varones también, porque obviamente es distinto. Entonces, eso también me retrasó mucho el proceso. Fue en 2015 que yo di este primer paso, que fue el cambiar mi nombre como tal. Ese fue como que el pequeño empujoncito para decir, ok, vamos a empezar este camino. Porque antes de eso, pues no me atrevía. Es decir, cambiaste tu identidad ya a nivel legal. O sea, pusiste en tu cédula, cambiaste tu identidad, ya como comenzaste este proceso de manera formal. Exactamente. Exactamente. Fue en el 2015, ya con el cambio de nombre, de hecho, fue este inicio formal de, ¿no? Porque, claro, ya a nivel social, ya la gente me conocía como Emi o como Emilio. Ya lo había socializado también con mi familia un poco. Y claro, esto era el intentar que se entienda que no era una etapa, ¿no? Porque muchas veces se lo toma así, ¿no? Como que no es una etapa, ya se le debe pasar, ya se identificar de nuevo como mujer. Claro, todavía está muy pequeño, no sabe lo que quiere, no puede todavía tomar este tipo de decisiones o solo es una confusión que tiene y ya va a pasar. Exactamente. Y eso, o sea, y claro, yo ya tenía 19 años, entonces ya no estaba tan guagua tampoco. Claro. Sin embargo, se tiende a pensar eso también, ¿no? Que es solo una etapa, que es una confusión, que es una moda incluso, ¿no? Pero realmente, y aquí metiendo un poquito mi carrera, una persona se identifica entre los 3 y los 5 años. O sea, más o menos a los 3 o 5 años ya empieza a tener noción de cuál es su género, con cuáles son los pares que se identifica, ¿cierto? Entonces, es fácil ver
cómo un niño o una niña se va con un grupo o con otro. Obviamente, desde ahí no vamos a hablar que ya porque se identifica solo con los niños o porque se lleva solo con los niños, estamos hablando de una persona trans. No necesariamente. Sin embargo, ya hay una pauta ahí. Obviamente, si esto se mantiene en el tiempo, ya llega a la pubertad y muestra esta inconformidad, como fue mi caso, como el caso de otras personas trans que también conozco, ahí podemos estar hablando de una persona trans. En la infancia no se niega la existencia de infancias trans, sin embargo, hay que tener un poquito más de cuidado porque puede pasar que sea simplemente una etapa transitoria como tal, en donde está explorando su identidad, ¿no es cierto? Entonces, sí es un poco complejo hablar de infancias trans, sin embargo, claro, ya volviendo al punto, a los 18 años yo me identifico como trans y no es sino hasta unos años después de hacer esta transición social, de acoplar un poquito mi imagen, que yo doy el paso de cambiar mi nombre legalmente. ¿Qué implica este proceso de transición, ya sea hacia el género masculino o al género femenino? Entiendo, es una etapa primero de hormonas, luego efectivamente, si es que quiere la persona acceder, por ejemplo, a cirugías. ¿Qué implica todo este camino? La verdad no hay un paso a paso como tal, porque cada transición es individual y es única, Ya. ¿no? O sea, Depende de lo que la persona quiera. Exactamente. Ajá. Porque, por ejemplo, no es necesario que ya estés en hormonas para acceder a una operación. ¿Es recomendable? Sí, porque claro, las hormonas ya cambian nuestro cuerpo. Entonces, se recomienda esperar un periodo de tiempo para acceder a la operación, porque así ya el cuerpo se acopló un poquito más, se acomodó, por decirlo así, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, la testosterona relocaliza la grasa corporal. Entonces, hay un cambio en todo el torso. Baja también el tamaño del busto. Entonces, lo que recomiendan los médicos es espérate un tiempo para estar en hormonas para después operarte. Eso no significa que uno no pueda operarse antes de empezar hormonas, ¿no? O sea, cada transición es única, depende mucho de las necesidades que tenga la persona identitariamente. Si existe mucha inconformidad con el busto, por ejemplo, puede operarse antes de empezar hormonas, porque es algo que mentalmente, psicológicamente, le genera mucho malestar. Claro, no se siente bien y no se siente entonces bien. depende de cada persona. Exactamente. En tu caso específico, tú accediste entonces al tratamiento hormonal, optaste también por cirugías. ¿Podemos decir que tú terminaste con este proceso de transición o esto es algo que a la final te va a acompañar durante toda tu vida? Realmente el proceso hormonal es para toda la vida, ¿Ya? ¿no? Partamos por el hecho de que no soy un hombre cisgénero, ¿cierto? Entonces, yo no nací con la producción necesaria de testosterona, porque no tengo, pues, las gónadas que producen testosterona normalmente. Entonces, yo tengo que aplicarme testosterona el resto de mi vida. O sea, eso sí es algo para toda la vida. Actualmente, en términos de cirugías o de intervenciones quirúrgicas, no quiero más. O sea, tengo hecho la mastectomía, tengo hecho la histerectomía, que es la remoción de útero y ovarios, ¿no es cierto? Y de momento no quiero más operaciones. Pero, como digo, es de momento. Porque igual va pasando la vida y vas cambiando, porque estamos en constante cambio las personas, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente de aquí en unos años yo me sienta conforme pues con mis genitales. Entonces, no es algo que yo pueda asegurarte ahorita, sin embargo, de momento, sí. No quiero más intervenciones quirúrgicas, pero el tema hormonal sí es para el resto de la vida. ¿Y cómo te sientes ahora? Tienes 30 años, has recorrido un largo camino, bastante duro por lo que me cuentas, de entendimiento, de comprensión, de aceptación, pero una vez que ya has caminado, sí, por todo lo que te ha tocado vivir, ¿cómo te sientes? Feliz, libre. O sea, creo que son las dos palabras que mejor lo describen. Porque puedo ser yo, porque ya no estoy llevando, como te decía, una doble vía, ¿no es cierto? O sea, ya no estoy siendo una persona aquí y otra persona con mi familia, sino soy Emilio en donde sea que yo esté. Y esa sensación de libertad, de poder ser yo, no la cambio por nada. ¿Y cómo fue también este proceso de aceptación a nivel de la sociedad, a nivel de tus amigos, tu familia? Cuéntanos a qué te tuviste que enfrentar. Personalmente creo que he tenido mucha suerte. O sea, es algo que yo creo que lo repito mucho, porque pues no tuve mucho conflicto.
Sí es verdad que a nivel familiar hubieron ciertas resistencias, tuve un par de altercados con mis abuelos, pero más allá de eso no he tenido mucho problema. De hecho, lo que me dio el empujoncito para cambiarme el nombre fueron mis compañeros de universidad, de primer semestre. Ah, qué bueno. Porque en una salida de primer semestre, un compañero sí me dijo como que, ¿qué esperas para hacerlo? Se me hace raro tratarte de Emilio y ver otro nombre en la lista cuando piden asistencia. ¿Qué es lo que te da miedo? Si te da miedo que te digan algo, aquí estamos, te vamos a defender. Entonces, tener eso para mí fue el empujoncito de, ok, lo puedo hacer. Entonces, claro, yo llevé mi transición durante toda mi carrera universitaria. O sea, yo inicié mi transición en la universidad, pero ese es mi caso. O sea, yo tuve mucha suerte, porque tuve ese sistema de apoyo. No es el caso que tiene la mayoría de gente. Claro, y precisamente te iba a preguntar, porque la mayoría de gente lamentablemente sí se enfrenta a episodios de rechazo, discriminación, bullying, ya sea en el colegio, en la universidad. En tu caso, tú no tuviste esto. No lo tuve en la universidad, en el colegio sí. ¿A qué te enfrentabas en el colegio? En el colegio me enfrentaba a justamente el que me gustara jugar fútbol, el que no fuera estereotípicamente femenino. De hecho, descubrí que tengo alergia al maquillaje intentando ser femenino, ¿no? O sea, me acuerdo que a los 14 años más o menos les pedí a mis compañeras, enséñenme a ser mujer, porque Claro. no sé, o sea, ¿Cómo me tengo que maquillar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Y ahí fue chistoso, porque claro, caemos mucho en esto de los estereotipos, y mis compañeras me criticaron, por así decirlo, o me quisieron corregir incluso hasta la forma de caminar. Entonces imagínate cómo operan los estereotipos dentro de los roles sociales. Que hasta la forma de caminar me quisieron corregir mis compañeras. Como que no tienes que pararte así, no tienes que caminar así, tienes que sentarte de esta forma, tienes que expresarte de esta forma. Y probemos maquillaje. Entonces ahí me di cuenta que no mismo con el maquillaje me da alergia, entonces yo no me puedo maquillar. Entonces ya desde ahí yo dije, miércoles ya fallé como mujer. Porque no es para mí. No es para mí, exactamente. Y además que también debió ser muy duro estar todo el tiempo actuando, ¿me entiendes? O sea, me imagino que tú pensabas cada pose que hacías o en el momento que caminabas, cómo camino, ¿me entiendes? Era vivir siendo una persona que no eras. Totalmente. Ya eso, sumémosle, como yo te decía, el que no nos enseñan a respetar las diferencias. Yo no tengo gran estatura, la genética no me favoreció con gran estatura. Todavía me molestaban por mi estatura, me molestaban porque no era estereotípicamente femenino. Cuando salí como lesbiana tenía problemas por eso en el colegio. O sea, sí habían comentarios bastante homofóbicos que obviamente no se corregían por parte de las autoridades del colegio, empezando por los profesores, ¿no? O sea, sí había un compañero que tenía comentarios bastante crueles, ¿no? Y los profesores, en lugar de reclamarles, se reían con mis compañeros. Entonces, era complejo atravesar por eso. Y estadísticamente hablando, la comunidad LGBT tiene un riesgo de suicidio altísimo. La comunidad trans es mucho más alto, precisamente por todo esto, ¿no? Porque si no hay aceptación en los diferentes espacios que habitamos, somos más propensos a tener trastornos depresivos, a tener ideación suicida. Entonces es complejo justamente. ¿Y cómo afectó esto en ti a nivel emocional? Quizás pasaste por episodios, por ejemplo, de depresión, de mucha tristeza, de no querer tal vez socializar o ir al colegio. ¿Cómo fue esta etapa? Sí, sí tuve etapas de no querer ir al colegio. De hecho, yo me jalé un año, me jalé quinto curso justamente por eso, porque no daba más con la situación que yo tenía en el colegio, que en lugar de hacer las tareas, como diría mi papá, me eché al abandono. Yo no presentaba tareas, no estudiaba para los exámenes, entonces me tiré el año, porque no soportaba estar en ese curso. Obviamente con contadas personas sí tenía una buena relación, sin embargo, en una balanza no era suficiente. O sea, era un sostén para, sí, no acabar con mi vida, más no era suficiente para poder soportar todo lo que yo recibía de ahí. Entonces fue bastante complejo. Sí fue complejo y sí tuve episodios en donde no quería saber nada de nadie, en donde yo me aislaba bastante,
porque no quería hablar con nadie, porque sentía que no podía contar con nadie. Entonces, obviamente, esto te dificulta muchísimo. Y a eso sumado con lo que te contaba, que no había información, entonces era todo un shampoo de un montón de cosas que lo complicó bastante. Ahora, ¿qué te dice tu familia? ¿Qué te dicen tus amigos? ¿Cómo también lo han ido aceptando con el paso del tiempo? ¿Cómo es la reacción de ellos ahora? Ha sido todo un proceso de adaptación. ¿No? Obviamente, dejar de decirme ella para decirme él, no decirme Emilia, sino decirme Emilio, ¿no? Entonces, ha sido todo un proceso de adaptación. No es sencillo, obviamente, porque, sobre todo con familia, ¿no? O sea, te conocen 20 años, 30 años, te tratan en femenino y de repente de la noche a la mañana tienen que tratarte en masculino. Es todo un proceso también de adaptación. De hecho, por ejemplo, con mi mamá fue un año y un poco más de estar en hormonas, de transicionar hormonalmente para que mi mamá empezara a tratarme de hijo. O sea, mi mamá me trataba de hija, luego pasó a decirme solo Emi, como dije, era súper neutral, para después ya presentarme como su hijo. Entonces también ha sido todo un proceso. Claro. Lo mismo con mis tíos, con mis abuelos. En cuanto a amistades, creo que ha sido más fácil. O sea, si bien es cierto, hay amistades que tenemos desde guaguas y que nos han visto crecer porque hemos crecido juntos, el no tener el mismo vínculo familiar creo que facilita un poquito más las cosas. Por otro lado, el ser más o menos contemporáneos de edad también ayuda a entender un poquito mejor lo que está sucediendo, ¿no? O sea, no hay esta brecha generacional como es con mis papás, con mis tíos, con mis abuelos. Entonces es un poquito más sencillo. Lo mismo con mis primos. Como somos más o menos contemporáneos, pues la adaptación ha sido un poquito más sencilla en ese sentido. Pero sigue siendo un proceso, porque es acostumbrarse justamente, dejar de tratarte de una forma para tratarte de otra. ¿Y quién fue esa primera persona que tú le tuviste la confianza para abrirte, ya sea en tu familia o tal vez en tu círculo de amistades, a la que le dijiste, bueno, o sea, esta es la verdad, soy así, me identifico con el género masculino? No sé, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo lo recuerdas? Fue con un compañero, justo. Fue un compañero con el que yo hablaba de lo que había hablado con la psicóloga, pero que había algo más. Y él me dijo, busquemos. Casualmente el otro día me estaba acordando justo de esto y él era el que más en masculino me trataba antes siquiera que yo saliera como persona trans. O sea, no es que él me trataba con pronombres masculinos como tal, pero la forma de llevarse conmigo era muy similar a cómo se llevaba con mis compañeros varones, que era distinto a como él se llevaba con mis compañeras mujeres. Entonces, eso estaba recordando el otro día y con él fue fácil decirle como que, oye, esto me pasa, me siento incómodo. Y él me dijo, ok, busquemos te vendas. Si lo que te molesta es el busto, dale, busquemos te vendas. Acoplemos, vamos, que tú te sientas bien, que te sientas bien con tu cuerpo. Entonces fue un poco más sencillo. Con él buscamos la información, con él encontramos este chico de pero qué buen de pana, YouTube. ¿no? Sí, full. Qué bueno, porque claro, tenía estas dos opciones, tal vez de decir, bueno, no sé, allá tú, o tal vez su reacción podía ser quizás, no sé, de rechazo, ¿no es cierto? Pero no, fue ese amigo que dijo, vamos, yo te acolito. Sí, total. ¿Qué tenemos que hacer? Claro, totalmente. O sea, él era como que, a ver, ¿qué necesitas? ¿Te molesta esto? Vale, yo te consigo vendas grandes. Y él me ayudó a conseguir unas vendas, entonces yo me bajaba. Ya de ahí en mi familia fue con una tía en la que yo ya le había comentado que pues me gustaban las chicas y un día yo me acuerdo que le escribí por Messenger porque obviamente no fue presencial, sino yo tenía mucho miedo y me acuerdo que le pregunté que qué pasaría si es que yo empezara a cambiar mi imagen, ¿no? A hacerme algo un poquito más masculino. Y el mensaje de mi tía fue que ella me ama incondicionalmente y así sea con pelo corto, con pelo largo, saliendo con un chico, con una chica, que eso no iba a cambiar. Que obviamente por el cariño que les tiene a mis papás, no me va a colitar a que yo haga cosas a escondidas, sí que lo haga de una manera un poquito más gradual, ¿no? O sea que, por ejemplo, el tema del cabello, que como yo te comentaba que me lo fui cortando gradualmente, fue idea de mi tía. Fue ella la que me dijo, oye, ok, ¿quieres acoplar tu imagen? Perfecto. Córtate el cabello de a poco para que no le den patatús a tu mamá. Entonces, creo que eso incluso también facilitó un poquito el proceso, ¿no? Porque el tener el respaldo de alguien dentro de la familia ayuda a que sea un poquito más llevadero el asunto. O sea, por ejemplo, este consejo de córtate el cabello gradualmente para no darle un patatús a tu mamá,
me sirvió mucho porque, claro, no llegué de la noche a la mañana con el cabello como lo traigo ahorita para que mi mamá le dé un ataque. Exacto. ¿No es cierto? Entonces, eso ayudó mucho y también el hecho de poder conversarlo con alguien dentro de casa. ¿No? Decir como que me pasa esto. Y tener ese apoyo, pues, alivia muchísimo el malestar, justamente. Claro, y tienes toda la razón. En tu caso específico, pese a todas las dificultades, hubo la apertura necesaria ya a nivel de la familia, de tus amigos, es decir, fuiste afortunado en este sentido, ¿no? Pero ya cuando dijiste, por ejemplo, a tu mami y eso, ¿cómo fueron esos momentos? Bueno, como te comentaba, yo primero salí como lesbiana. Ajá. Cuando salí como lesbiana con mi mamá, fue un poco complejo, porque sí, sí hubo este cuestionamiento de mi mami de qué hizo ella mal. Exacto, se Ajá. comenzó a cuestionar ella, tal vez a echarse la culpa, Exacto. no entendía en su momento qué es lo que estaba pasando, ¿no? Exacto, entonces fue complicado. Y con mi papá, pues, tuvimos bastante roces, ¿no? De nuevo, como te comentaba, familia católica, entonces había este cuestionamiento de Claro. cómo es que te gustan las chicas si Dios no creó dos Adanes o no creó dos Evas, o sea, Exacto. esto no es natural, ¿qué está pasando contigo? Y era justamente los cuestionamientos que yo tenía también, ¿no? Porque es con lo que me criaron. Entonces, claro, salir como una persona trans con este antecedente, para mí sí suponía como que no lo voy a poder hacer. De hecho, yo armé todo un plan para, ok, me gradué del colegio, consigo trabajo, empiezo a ahorrar, me voy de la casa, empiezo hormonas, o sea, armar todo un plan así. Evidentemente no se dio, no fue la forma en la que se dio. Con mi mamá no salí como tal, como un hombre trans, sino, bueno, yo tuve un problema médico y este doctor fue el que me contactó con el colega que ahora lleva mi tratamiento hormonal. Y claro, para consultarme si ya había podido contactarme con este médico, estaba en un control con mi mamá e intentó hacerlo en clave, pero no le salió muy bien. O sea, trató de ser sutil, pero no pudo. Pero no pudo. Claro, mi mami salió muy molesta de esa consulta y yo le pregunté que qué le pasaba. Y la respuesta de mi mamá, claro, enojada, fue ¿por qué el médico tiene que hablarte en clave y no decir las cosas de frente? Es Y que a las mí, mamás no somos tontas, tenemos ese exactamente. sexto sentido súper desarrollado, déjame decir. Full, sí, total. Entonces, claro, yo ahí queriéndome hacer el loco, así como que yo no sé nada. Le pregunté a mi mamá como que, ajá, ¿y de qué hablas? Y mi mamá me lo suelta. Es que quieres hacer el tratamiento para ser hombre. Así, o sea, sin anestesia, sin nada, así el baldazo. Y yo así de, uy. Entonces, claro, le pregunté, ¿qué piensas al respecto? Y la respuesta de mi mamá fue así eres tú, no hay nada que yo pueda hacer. Entonces, si bien no es una respuesta muy alentadora porque es un poco conformista, sí fue mucho mejor que cuando salí como lesbiana, entonces eso, claro, me dio más esperanza, de ok, esto va a ser más llevadero. Entonces, claro, le comenté a mi mamá lo que había pasado y ya entendí un poco y fue ok, dale. Igual, repito, yo he sido muy afortunado también, porque mis papás han tenido gente a su alrededor, amistades o conocidos, que han tenido información sobre personas Claro, y trans. les han podido guiar, han tenido el Exactamente, apoyo y han recibido la información y la ayuda que un padre necesita en esos momentos. exactamente. Claro, porque Exacto. uno también como hijo, o en tu caso, uno no les puede juzgar, ¿no? Porque me imagino, y poniéndome ya en los zapatos de papás, debe ser muy duro. Por más que queramos a nuestros hijos, entenderles y bueno, apoyarles es una cosa, pero entenderles y aceptar la realidad es otra. Claro, completamente. Porque, claro, poniéndonos en el papel de padre o de madre, ¿no es cierto? Hay este amor incondicional por los hijos. ¿Y qué pasa cuando este amor incondicional que yo siento empieza a chocar con mis creencias? Empieza a chocar con todo lo que a mí me enseñaron. Entonces se genera un conflicto súper grande. Pero entender eso desde el lado de uno como hijo y uno como hijo trans también es complejo. Porque no es fácil ponerse en los zapatos del otro. O sea, hablamos mucho de la empatía, hablamos muchísimo de que la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Siendo realistas, ¿qué tanto podemos ponernos en los zapatos de la otra persona? Exacto. Es que una cosa es decirlo, pero otra cosa ya es cuando te toca y hacerlo y realmente llegar a ser empático. O sea, no es tan fácil. Claro.
Pero básicamente toda esta experiencia, todo lo que tú viviste te llevó a estudiar incluso psicología y actualmente das el apoyo necesario a las personas de la comunidad LGBTIQ+, pero también y específicamente tu trabajo, de lo que entiendo, está enfocado a ayudar a las familias. ¿Por qué y cuál es el apoyo que tú les brindas? El por qué es justamente lo que te comentaba, ¿no? O sea, yo sí conté con la suerte de que mis papás tuvieran gente a su alrededor que les supieran guiar un poquito en este tema. ¿Qué pasa cuando hay padres de familia que no tienen? O sea, que su círculo social son personas que tienen las mismas creencias, que no conocen a más personas de la comunidad LGBT. Ahí entramos en conflicto, porque es ¿cómo le apoyo a mi guagua si no conozco de este tema, si no entiendo de este tema? Entonces se vuelve un poco complicado. Y ahí es en donde puedo decir que entramos nosotros los psicólogos, porque podemos ayudar a entender justamente qué es lo que está pasando. Ayudar a entender, a trabajar, por ejemplo, esta culpa, con la que mi mami tal vez se identificó cuando yo salí como lesbiana, ¿no es cierto? Porque es un cuestionamiento que va a saltar en los padres, ¿no? Porque lastimosamente tenemos esta idea de que si mi hijo es LGBTIQ+, yo estoy fallando como padre. Entonces, yo me lleno de culpa. Y ayudar a navegar esa culpa, haciendo entender que realmente no es culpa de nadie, sino que es parte de la naturaleza humana, por ponerle un nombre, ¿no es cierto? Y de esa forma, desapegarse un poquito de la culpa y entender que es algo que puede suceder, es algo que nos hace más diversos todavía como seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, esa es la forma de abordarlo un poquito, de trabajarlo con las familias, y ese también es el porqué. O sea, no es que necesito trabajar con la persona trans como tal, sí podemos trabajar en cuanto a entender ciertos cambios, el trabajar con ciertas partes del cuerpo que pueden generar más incomodidad, ¿no es cierto? En buscar formas de no aceptar esa parte del cuerpo que evidentemente me genera mucho malestar, sino cómo bajar ese malestar. O sea, ¿qué estrategias puedo yo tener para que esto que me está molestando de mi cuerpo no me moleste tanto? Entonces, ese es el trabajo con las personas trans en cuanto a la parte física y obviamente a la parte emocional en cuanto a la gestión de las emociones que van a aflorar con todo este proceso. Y con la familia, pues entender justamente este proceso, el trabajar con la culpa, el resolver muchas dudas, porque obviamente no hay información. O sea, aún en pleno 2024 nos falta mucha información sobre personas trans. Entonces, saber qué fuentes buscar también es complejo. Entonces, de ese lado también se les brinda a las familias, a la persona trans como tal, la información que hay a disposición para poder entender mejor el camino que vamos a emprender. Porque claro, la persona trans emprende el camino y atrás viene la familia también, porque es todo un proceso. ¿Y cómo te sientes por el hecho de que a través de tu profesión puedas ayudar a otras personas que están atravesando lo mismo que tú pasaste? Me imagino que también a nivel de las personas que van a buscar tu ayuda o de las familias, tal vez se sienten más identificados, es mucho más fácil conversar con una persona que sabe de lo que está hablando, ¿no? Sí, o sea, creo que sería mi factor diferenciador, por Ajá. así decirlo, ¿no? Como que de marca personal aquí, haciendo un poquito el spot publicitario. La cuña. Pero, ajá, sí me ayuda. O sea, me ayuda a no solo desde la teoría, ¿no? O sea, no solo desde un enfoque terapéutico como tal, que me sitúa en un contexto que me ayuda a entender mejor por lo que está atravesando una persona, sino yo también tener una idea de qué es lo que se siente por haberlo atravesado, me ayuda a empatizar un poco más. Y en ese sentido también me ayuda a brindar un poquito más de estrategias o herramientas que puedan ayudarle mejor a una persona, ¿no? Porque claro, la teoría nos brinda muchas herramientas, muchas técnicas, muchas estrategias. Sin embargo, en la práctica también depende mucho de qué es lo que te funciona a ti, ¿no? Porque pueden haber como 50 técnicas para gestión emocional. Las 50 no le van a servir a todo el mundo, ¿cierto? Entonces es también todo este proceso de ir descubriendo qué técnicas, qué herramientas me funcionan a mí, con qué técnicas o con qué herramientas me siento yo bien y que me ayuden a regresar a esta homeostasis, ¿no? A este equilibrio.
en donde yo puedo estar estable emocionalmente, en donde yo puedo manejar justamente cualquier situación estresante o cualquier situación que se me presente. Entonces, claro, lo que me ayuda a mí es el haberlo atravesado, porque puedo empatizar mejor y en ese sentido puedo dar un acercamiento un poquito más empático versus una persona cis o un psicólogo cis que no puede relacionar o resonar con esa vivencia y, claro, puede empatizar porque tiene la sensibilización con el tema, tiene los estudios al Para respecto. entender, hagamos un paréntesis. Sí. ¿A qué te refieres cuando pronuncias el término cis? Cis significa una persona cuya identidad de género va acorde al sexo con el que se le asignó al nacer. O sea, cis viene de acorde al sistema. Ya. Exactamente. Válida la aclaración. Ahora, entiendo que tú decides estudiar psicología porque en su momento no encontraste las respuestas necesarias en los profesionales a los que acudiste. ¿Es así? Sí. En el colegio, como yo te comentaba, una psicóloga me ayudó un poquito a navegar en mi orientación sexual. Con ella te fue bien. Ajá, me fue bien. ¿Qué pasa? Que a esta psicóloga le despiden del colegio. No sabría decir por qué, simplemente la despidieron. Y llega otra psicóloga. Y esta psicóloga empieza a hacer una revisión de los casos o de los alumnos que estaban yendo con la anterior psicóloga. Y claro, me llama a mí. Entonces yo voy así súper emocionado porque me fue súper bien con esta otra psicóloga, porque me sentí escuchado, validado, ¿no es cierto? Y claro, cuando voy con esta otra psicóloga, le empiezo a comentar lo que habíamos trabajado. Le digo que habíamos llegado, pues, a aclarar el que me gustaban las chicas, pero que había algo más y que queríamos como que buscar qué era ese algo más. Y ahí pasa lo que me motivó más que nada a estudiar psicología, entre otras razones, que fue que esta psicóloga, después de unos 20 minutos de haber estado hablando, me dice, no, María Emilia, eso no es así. A ti no te gustan las mujeres, tú tienes un problema de autoestima. Entonces, a partir de ahora, vas a ir a tu casa, te vas a mirar al espejo un minuto y te vas a repetir que eres hermosa. O sea, mandó a la basura todo lo que trabajó. Todo el proceso, todo lo que habías avanzado con la anterior profesional. ¿no? Totalmente. Y ya te perdiste también, me imagino, te confundiste, dijiste, a ver, ¿en qué estábamos? ¿En qué íbamos? Más que confundirme, me llenó de mucha rabia. Porque por fin estaba yo sintiéndome como que normal, por así decirlo. ¿no? O sea, estaba sintiendo que no me estaba volviendo loco, ya no era tan bicho raro, o sea, estaba bien que me gusten las chicas, estaba bien el que sintiera que algo más me faltaba y que podía buscar que era ese algo más. Y viene esta psicóloga y me dice, no, eso no es así, lo que tú sientes no es válido. Lo que tú estás experimentando no es real, básicamente. Entonces eso me dio mucha rabia. Claro. Y ese fue como el catalizador o el motivador de querer seguir psicología, porque para mí fue no pueden haber profesionales así. No pueden haber profesionales que invaliden realmente lo que está viviendo una persona. Sobre todo si no estás viviendo tú lo que está viviendo esa persona. Ahora, Emilio, hablemos ya en términos generales. ¿Cuál es la realidad de las personas trans en nuestro país? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentan en una sociedad que está, pienso yo, en este camino de aceptar y respetar a la diversidad? Creo que es complejo. O sea, por un lado tenemos a las mujeres trans que son blanco de mucha discriminación, muchísima violencia. Y por otro lado estamos los hombres trans que somos bastante invisibilizados. O sea, algo que me pasa mucho es que cuando yo a alguien le comento que soy un hombre trans, tengo la siguiente frase célebre y es, ¡ay, en serio! No pareces. Y claro, eso puede sonar muy bonito. De hecho, es parte de la cultura trans el intentar pasar como una persona cis, ¿no es cierto? Que a uno no le reconozcan como trans, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente nos ayuda a no sufrir tanta discriminación, a que no se nos ataque, ¿no es cierto? Que por un lado, esto para los hombres trans es muy bueno, porque no nos atacan tanto, porque nos matan mucho menos, ¿no es cierto? Versus las mujeres trans que sí pasa, que les matan simplemente por ser mujeres trans, ¿no?
¿Cuál es el lado negativo de pasar desapercibidos? Es que justamente no se nos toma en cuenta, por ejemplo, para política pública. Entonces, para nosotros, los hombres trans, es un poquito más complicado el acceder al tratamiento hormonal, por la vía pública sobre todo, ¿no? Porque no existe esta capacitación. Entonces, como yo te comentaba, cuando buscaba información sobre hombres trans, encontraba aquí solo de mujeres trans. No había de hombres trans. Entonces, ¿cuáles son los obstáculos de manera general? Es el hecho de que todavía falta muchísima sensibilización a nivel público y privado, de cualquier servidor, sobre diversidad sexogenérica. Entonces, ¿qué pasa? Que la población LGBTIQ+ en general no accede a muchos servicios precisamente por eso, sobre todo servicios de salud, ¿no? Porque todavía hay mucho estigma, todavía hay mucha discriminación. Entonces, a que me traten feo, que me nieguen la atención, que no validen mi identidad de género, mejor no me hago atender. Porque ¿para qué enfrentarme a todo eso si ya tengo que todos los días enfrentarme a actos discriminatorios, a tener peleas en casa, ¿no es cierto? Entonces no hay este acceso. Y quizás por el lado privado me imagino que los costos son muy altos. Exactamente. Por el lado privado, los costos no son muy accesibles. Y la población trans en su mayoría no tiene un trabajo fijo o no tiene un ingreso que le permita realmente mantener su proceso hormonal y una vida digna. Entonces es complejo. ¿Y qué pasa con eso? Que muchas personas trans optan por acceder al tratamiento hormonal de manera empírica, es decir, sin un control médico. Solo preguntando a conocidos cómo es la dosis que te pones, cuáles son las hormonas que utilizas, y utilizan esas personas. Y esto, claro, expone muchos problemas porque se puede generar una afectación bastante grande a nivel salud, ¿no? En el caso de los hombres trans, el aplicarte testosterona en exceso se puede transformar en estrógeno. Entonces no vas a tener los cambios físicos que esperas. Además de que al ser un medicamento pasa por el hígado, le haces trabajar más al corazón, entonces puedes tener problemas de hígado y de corazón, ¿no? Por otro lado, si la dosis que tú te aplicas empíricamente no es la que necesitas, en cambio no vas a tener los cambios que deseas, ¿verdad? Entonces eso al tema hormonal. Por otro lado, el tema de las operaciones, como tampoco hay muchos profesionales que sepan de estas operaciones, o por decirlo un poquito feo, hay un montón de charlatanes, también hacen operaciones que no son y puede resultar también en muerte. De hecho, la expectativa de vida de una mujer trans es de 43 años, si no estoy mal, o de 30 y 35, y de los hombres trans son unos 10 años más. O sea, es baja la expectativa de vida de la población trans. Y en muchos de los casos se debe justamente a esto. Como no hay personal médico capacitado o sensibilizado en el sector público, y es difícil acceder al sector privado, pues de una manera u otra buscamos formas de estar acordes o felices en nuestro cuerpo, que tomamos medidas a veces muy riesgosas. Y en cuanto a la transfobia en nuestro país, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el nivel, tal vez, por decirlo de alguna manera, que existe todavía de rechazo o de odio a las personas trans? Es bastante alto todavía, pese a que ahora se habla más de personas trans en general, es bastante alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque a una mujer trans se le identifica de una y lo que primero nos viene al imaginario cuando hablamos de una mujer trans es o trabajadora sexual o estilista. O sea, en nuestro imaginario no está el que una mujer trans pueda ser abogada, pueda ser arquitecta, pueda ser periodista, pueda ser psicóloga, que hay. Pero en nuestro imaginario social no se les da esa posibilidad. Y lastimosamente muchas mujeres trans se ven orilladas o por querer sobrevivir les toca ejercer alguno de estos empleos porque en los otros no consiguen plaza, porque se les niega, pese a que hay una ley que dice que no se puede, dentro de la Constitución, no se puede discriminar a nadie por razón de sexo, orientación sexual, identidad de género. En la práctica no funciona así. ¿Por qué? Porque es un poco complicado demostrar que no te están contratando porque eres trans. O sea, hay muchos huecos en esta normativa, ¿no es cierto? Y con los hombres trans, el problema viene a esta invisibilización, ¿no?
al hecho de que muchas personas dicen que no existimos, porque como no se nos identifica fácilmente, entonces nosotros no existimos, entonces somos los bichos raros. Entonces, ¿cuál es el otro lado? Pese a que con las mujeres trans también pasa, se sexualiza mucho a la corporalidad trans. Se vuelve un objeto de fetiche. Entonces, también a los hombres trans se nos busca con fines sexuales y no por un interés genuino de quiénes somos. Entonces, eso también nos pone muchas veces en situaciones de peligro. Obviamente, creo que ante una sociedad machista como la que todavía tenemos, a nosotros se nos reconoce como valientes. Porque, ay, qué valiente, estás haciendo toda esta transición, te estás enfrentando a todo el mundo. Y las chicas también lo hacen. Pero a ellas, en cambio, se les denigra muchísimo. Entonces, todavía hay muchísima transfobia. Sin embargo, creo que sí está más orientada hacia las mujeres trans. Con esto no digo que los hombres trans no nos discriminen o no la pasemos mal justamente por ser hombres trans, sino que socialmente es un poco más aceptada la transición masculina que la transición femenina. Qué importante lo que dices. Y entonces, ¿qué se necesita en nuestro país, ya sea a nivel de leyes, de política pública, para garantizar los derechos de las personas trans, que tengan acceso, por ejemplo, a mejores empleos, a la salud? No sé si podemos hacer énfasis a este camino que todavía toca recorrer. Creo que es importante el hacer leyes o normativas sin tantos huecos, ¿no? Porque es muy ambiguo esto, no se puede discriminar a nadie por razón de sexo, raza, identidad de género, orientación sexual. Es ambiguo, porque ¿cómo demuestras que te están discriminando por todo esto? No hay una normativa muy clara al respecto. Por otro lado, creo que hay que hacer muchísimo énfasis en la sensibilización y en la educación de las personas. Porque creo que una forma de erradicar justamente toda esta discriminación o toda esta brecha que existe entre las personas cis y las personas trans es falta de información. Porque como digo, hablamos de una mujer trans y lo que se nos viene al imaginario es una estilista, es una trabajadora sexual. Claro. Hablamos de un hombre trans, ¿qué es eso? Para empezar, no sabemos qué es un hombre trans, ¿no? Entonces nos falta muchísima sensibilización, muchísima educación al respecto. Y creo que eso sí se podría empezar desde la base, que es desde la infancia. No con esto digo, enseñemos en el colegio sobre diversidad sexogenérica y démosle todo el shampoo de conceptos que existen. No, pero yo creo que hay que empezar por el respeto al otro, ¿no es cierto? El respeto a la diversidad, el respeto a todo ser humano. Exacto. Comenzando por eso. Totalmente. ¿Qué podemos hacer desde las escuelas? Enseñar a respetar las diferencias. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Le hacemos bromas, mal llamadas bromas, al compañero que es más gordito, a la compañera que es muy alta. Claro. Simplemente es diferente. A quienes son diferentes, Exacto. en general. Entonces, si enseñamos desde pequeños a respetar las diferencias, va a ser más fácil el aceptar o el reconocer que existen personas diferentes, con gustos diferentes, con identidades diferentes, y que eso es normal, porque normalizamos las diferencias. Porque si no, seríamos un montón de clones toditos y qué aburrido, no tendríamos ninguna variedad entre nosotros. Entonces eso es lo que nos hace únicos como seres humanos, la diversidad que tenemos. Porque venimos en diferentes formas, en diferentes colores, en diferentes tamaños, y eso ya nos hace bastante diferentes unos de otros. Es lo que nos hace únicos entre un ser humano y otro. Entonces, si aprendemos a respetar esas diferencias, podemos tener una sociedad muchísimo más inclusiva, que no cuestione tanto las diferencias. Y a nivel de la región, ¿cómo estamos como país? ¿Han existido algunos avances en el Ecuador? Y no sé si tal vez podríamos nombrar otros ejemplos de países que sí están avanzando tal vez en materia de derechos, de inclusión para las personas trans. Creo que es complejo. O sea, realmente no hay un país que haya 100% de aceptación a personas trans o a la comunidad LGBTIQ+ en general, ¿no? Obviamente hay países con un mayor entendimiento, una mayor sensibilización, en donde hay leyes que protegen a las personas trans, por ejemplo, ¿no? Que hay leyes en donde se les tiene que dar el cuidado médico adecuado, ¿no es cierto? En donde exige que el personal de salud que va a llevar esa transición tenga los estudios necesarios,
¿no es cierto? Eso no pasa en muchos países latinoamericanos, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, yéndonos en el continente americano, vámonos con Estados Unidos. Hay muchos estados que tienen leyes a favor de las personas trans que ahorita se están derogando. Ahorita están queriendo quitar todas esas leyes. Entonces, siempre estamos en un constante avance-retroceso, ¿no? Porque claro, se mete justamente con todo el sistema de creencias que tenemos. Aún en pleno 2024 hay muchas personas en el poder que tienen ideas bastante antiguas. Claro, y que gobiernan desde estas creencias, desde la religión y lo aplican a la política pública, que no debería ser así. Exactamente, exacto. E incluso hay el conflicto porque pues el Papa ahorita está generando bastante polémica, ¿no? Porque está diciendo que la comunidad LGBT no es contraria a la ley de Cristo. Y esto genera mucha polémica para todos los conservadores, en la misma Iglesia Católica. O sea, el Papa ha dicho que las personas trans pueden ser padrinos de bautizo. Está diciendo que la Iglesia puede bendecir uniones del mismo sexo. Claro, y es un avance porque está Gigante. reconociendo a todas las personas o a los seres humanos, o en este caso específico a las personas trans, como hijos de Dios, ¿no? Totalmente, exacto. Sin embargo, claro, esto es muy cuestionable también por todo lo que oculta la Iglesia en otros temas, ¿no? Claro, Entonces, claro. se vuelve un poco complejo realmente esto del avance y el retroceso de derechos y garantías para la comunidad LGBTI en general. Entiendo, pero bueno, hay algunos países que se está abriendo, ¿no es cierto? O están teniendo un mejor entendimiento, tú ya lo decías, con las diversidades. Y esta aceptación social que ha existido o estos avances a nivel social también generan otros escenarios. Yo te quiero poner aquí un caso específico en el tema deportivo, ¿no es cierto? Ya se ha creado tal vez algunos cuestionamientos o un gran debate en torno, por ejemplo, a la participación de mujeres trans en las competencias femeninas que ganan títulos, que ganan competencias, ¿no es cierto? Y que tal vez es cuestionado por el hecho de que no, bueno, las mujeres trans no tienen la misma capacidad física que una mujer cis, si es que lo dije bien, ¿no es cierto? Sí. Entonces, hay estos cuestionamientos. ¿Tú qué piensas al respecto? Pienso justamente que la falta de información es la que genera todo este debate. ¿Por qué? Porque partimos desde que una mujer trans nació varón, por ende tiene más testosterona que una mujer cis. Y estamos dejando de lado que una mujer trans, si está transicionando hormonalmente, ¿no es cierto?, para competir en cualquier competencia deportiva, tiene que verse como mujer, ¿no es cierto? No es que va a aparecer ahí una persona con una expresión de género totalmente masculina diciendo que es mujer. No, tienen que cumplir un montón de requisitos. O sea, para empezar tienen que estar en tratamiento hormonal. Exactamente cuánto tiempo, no lo sé, pero tienen que estar ya un tiempo en tratamiento hormonal. Tienen que ya tener, o sea, características físicas que sean reconocibles como de una mujer. Y por otro lado estamos dejando a un lado justamente el hecho de que el tratamiento hormonal de estrógeno está reduciendo la cantidad de testosterona en el cuerpo de esta mujer trans. Por ende, no va a tener la misma fuerza que si estuviera sin hormonas. Por ende, su masa muscular va a cambiar, su resistencia física va a cambiar. Y como son los requisitos para que puedan inscribirse en estas competencias, no es que cualquier persona o cualquier hombre cis se va a hacer pasar por mujer para ganar. O sea, realmente no hay una ventaja. Obviamente a las mujeres trans les toca entrenar el doble de lo que entrenaría una mujer cis, no solo para poder tener la resistencia o las capacidades de participar en ese deporte, sino para acoplar su cuerpo al de una mujer. Entonces, más bien, se tiene que sacar el doble la madre entrenando, porque tienen que por un lado acoplar su cuerpo y por otro poder entrenar para desenvolverse en este deporte. Entonces, no hay realmente una ventaja. Hay un doble de entrenamiento. Que eso puede resultar en que tengan más habilidades para ganar. Porque si partimos por el hecho de, como tú dices, ¿no?, que por ser una mujer trans que nació varón, tiene más capacidad, tiene más fuerza, tiene más resistencia, entonces ¿por qué hay hombres trans ganando competencias deportivas?
Ok, entonces tú estás a favor de la inclusión de las personas trans en cualquier ámbito, ya sea el deportivo, me estoy inventando el académico, el laboral, o incluso, por ejemplo, que también en su momento ha generado debate en los certámenes de belleza. Por supuesto. Porque, ¿qué impide? Si estamos hablando de que una persona trans cambia no solo su expresión, o sea, cómo se viste, que su cabello, que cómo camina, sino estamos hablando que químicamente está alterando su cuerpo para ser del género con el que se identifica, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué eso me va a presentar a mí una ventaja o desventaja en el tema deportivo? Y en los certámenes de belleza, pues ya invierten bastante dinero las mujeres cis en ser estereotípicamente bellas, ¿no es cierto? Ajustarse a ese estándar de belleza. ¿Por qué una mujer trans no? ¿Qué es lo que le impide si está pasando por las mismas cirugías, si no es más, para entrar en ese estereotipo de belleza? ¿Por qué no puede competir? ¿Por qué no puede presentarse? Si las mujeres cis que participan en estos certámenes también pasan por muchas modificaciones corporales. Claro. Ahora, ¿cuál sería para ti, ¿no es cierto?, lo que tú quisieras para la comunidad trans en un futuro? ¿Qué es lo que anhelaras desde todo lo que has tenido que vivir, desde tu experiencia? ¿Cuál sería este escenario ideal para que las personas trans puedan encontrar en una sociedad donde tal vez, sí, ese sería el escenario ideal, sean más aceptadas? Me gustaría que dejemos de ser objetos de estudio. O sea, que seamos reconocidos como seres humanos, justamente. Sí, somos diferentes porque nos identificamos de otra forma, a la tradicional, por así decirlo, pero no dejamos de ser seres humanos. Seres humanos con capacidades, con defectos, con habilidades. Simplemente somos alguien distinto al ideal que tiene la sociedad. Pero eso, por ejemplo, y yo lo comparo mucho, ¿qué pasa con una persona con síndrome de Down? Sigue siendo un ser humano, que hay que hacer ciertas acomodaciones porque neurológicamente se desarrolla diferente. No deja de ser un ser humano, ¿no es cierto? Y tenemos toda una campaña de, ok, no dejan de ser seres humanos y no hay que darles un trato completamente especial, ¿no es cierto? Con esto no digo que se nos dé un trato especial a las personas trans, sino entender justamente eso, que seguimos siendo seres humanos, que tenemos las mismas capacidades que cualquier persona cis. Porque de esa forma creo que se quitaría un poquito esta brecha de, es que porque son personas trans hay que darles privilegios. No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo los derechos humanos básicos. Claro, igualdad, equidad y sobre todo también el hecho de que quizás se deje de identificarles como que las personas trans tienen algún problema de salud mental, como que tienen alguna enfermedad. Como tú le decías, son personas, son seres humanos que se merecen los mismos derechos y el respeto en general, ¿no? Exactamente. Claro que ahí juega mucho el papel de, pues, las entidades que de alguna manera dirigen, ¿no?, lo que es la academia. Partamos porque hasta 1990, en los manuales de diagnóstico de salud mental, la homosexualidad era un trastorno mental. Partamos por ahí. Entonces, imagínate, recién en 1990 sale de los manuales la homosexualidad. Recién en 1990. Estamos hablando de 30 y pico de años. Nada más. El diagnóstico para las personas trans, hasta 2018, igual se encontraba dentro de los trastornos mentales. No porque haya algo que curar, sino por este proceso hormonal al que hay que acompañar. También es importante el acompañamiento psicológico en las transiciones, ¿cierto? Entonces, hay un debate justamente porque se mantiene el diagnóstico, solo que en otro apartado. Ya no está en los trastornos mentales, está en otro apartado, me parece que el desarrollo sexual o dentro de los trastornos sexuales, pero porque hay esta necesidad de acoplar el cuerpo. Y en muchos países en donde los seguros sí cubren transiciones, se necesita un diagnóstico. Entonces se mantiene ahí. Sin embargo, esto también es motivo de debate, porque hay muchas personas trans que dicen que el que se mantenga en el manual de diagnóstico da paso a que se les sigan llamando enfermos. Entonces sí es un poco como que, ok, entiendo y a la vez también lo reprocho justamente por esto. Porque como todavía hay un diagnóstico, todavía es válido que alguien me diga enfermo, cuando yo sé que no estoy enfermo.
Y Emilio, para ir cerrando ya esta conversación, sí quisiera que les dejes un mensaje a las personas que están en este camino, en este proceso de encontrar su identidad. Creo que lo que más repito es, tenemos que aprender a ser pacientes, porque es un camino que tiene muchos altos, muchos bajos, muchas dudas, muchas respuestas también. Pero si estamos dispuestos a atravesar todo eso, las cosas se van poniendo más fáciles poco a poco. Entonces, paciencia y todo mejora. Y quizás a las familias, a los padres, a las madres que no saben cómo guiar, y te pregunto esto porque incluso en mi círculo de amistades me topo mucho con las inquietudes de madres que no saben cómo guiar a sus hijos, que ya se encuentran con estos desafíos, que tengo, por ejemplo, amigas que me dicen, bueno, mi hija ya me dijo que se identifica con el género masculino, por ejemplo, ¿no es cierto? O amigas que me dicen, bueno, mi hija me dijo que le gustan las niñas. Y no saben cómo reaccionar, no saben a quién acudir, no saben por dónde comenzar, están realmente confundidas y obviamente esto les afecta muchísimo. Por supuesto. Creo que para las familias lo que yo podría decir, si nos topamos con un caso de estos, intentemos buscar la mayor cantidad de información posible, porque la información es lo que nos va a dar luces, la información es lo que nos va a dar claridad. Y no tengamos miedo de preguntar, porque a veces cuando no nos toca, en el sentido de yo no estoy viviendo esto, me da miedo preguntarle a la otra persona de, oye, ¿de dónde nace esto? ¿Qué pasó? ¿No es cierto? Si no, más bien nos llenamos de muchas preguntas y estas preguntas nos generan mucha culpa, ¿no? Así como que tal vez me equivoqué, o algo que se piensa mucho, alguien que es LGBT tal vez sufrió un abuso, y está esta duda, ¿no es cierto? Que invade muchísimo. Entonces, no tengamos miedo de preguntar. Quizás no lo hagamos de la mejor manera porque no sabemos mucho del tema. Sin embargo, si mostramos esta apertura de quiero saber más, quiero conocer un poquito más, quiero entender un poquito más, podemos dar el mensaje de, ok, lo estoy intentando. Y eso puede hacer que la persona LGBT se abra de otra manera, no ponga tantas barreras. Obviamente va a depender de muchos factores, sin embargo, lo que yo puedo decir es eso, busquemos la mayor cantidad de información posible, porque la información es la que nos va a dar luces. Perfecto, Emilio. Así estamos cerrando este episodio. De mi parte, agradecerte. Creo que nos pasamos ya hace rato el tiempo que teníamos para esta conversación, pero realmente ha sido de mucha ayuda para entender todos los desafíos que se enfrentan las personas trans. Así que, bueno, realmente agradecerte de todo corazón por abrirte y por permitirnos también contar tu historia. Isa, más bien muchas gracias a ti justamente por este espacio y por visibilizar lo que normalmente no hablamos. Bueno, también me voy a permitirme recomendarte, ¿no es cierto?, a otras personas que necesiten el apoyo. Bueno, te voy a referir. Claro que sí, encantado. Y no sé si es que tal vez nos puedas guiar con tus redes sociales para que las personas que necesiten tal vez acceder a información o ayuda puedan hacerlo. Claro, estoy en Instagram como EmiVK12 y en Facebook como Emilio José León. Ahí estamos. Bueno, y desearte también éxitos en todo este camino que has decidido y felicitarte también por el apoyo que das a otras personas de la comunidad LGBTI. Muchísimas gracias. A ustedes, por supuesto, agradecerles por estar pendientes de este episodio. No se olviden de compartirlo si ustedes creen que puede servir a otras personas. Y, por supuesto, como siempre, la recomendación, no se olviden de suscribirse al canal de YouTube y seguirnos en las redes sociales. Hasta una próxima oportunidad aquí en Más Allá del Rating.